Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso. Vamos a empezar con una pregunta, y esta pregunta es de cuántas formas. Por ejemplo, imagínate que vas a jugar básquetbol con tus amigos y tienes 10 amigos, pero de esos amigos solamente puedes elegir 5 para entrar a la cancha. Bien, nosotros quisiéramos saber cuántos equipos diferentes podríamos formar. Por ejemplo, imagínate 23 amigos que van a jugar fútbol. ¿De cuántas maneras podríamos formar un equipo que entre como titular? Tomemos, por ejemplo, dos letras, A y B. ¿De cuántas maneras puedes ordenar estas dos letras? Bien, pues la respuesta es 2. A y B y A. Tenemos dos maneras. ¿Qué pasa con tres letras? El problema se vuelve un poco más complicado y más interesante. Vamos a suponer que tenemos A, B y C. Por supuesto, tendríamos también A, C y B. Esa es una manera. Tendríamos B, A y C. Tendríamos B, C, A. Tendríamos C, A, B. Y tendríamos C, B, A. 6 maneras diferentes. Nota que en el primer problema tenemos en el primer lugar dos opciones. Mientras que para el segundo lugar, una vez que ya elegimos la primera letra, la segunda queda inmediatamente determinada. Por lo que, una vez elegida la primera letra, la segunda solamente nos queda una opción, ya que estas dos maneras se pueden calcular como 2 por 1. Ahora fíjate en el siguiente problema. En la primera casilla tenemos 3 chances. Podemos elegir A, podemos elegir B o podemos elegir C. Una vez que elegimos, por ejemplo, A, solamente nos queda elegir B o C. Si elegimos B, nos queda elegir A o C, y si elegimos C, nos queda A o B. De manera que si ya elegimos la primera letra, solamente podemos elegir 2 de las siguientes. Y una vez que están determinadas las 2 primeras, la tercera siempre queda definida de manera única. De manera que solamente tenemos una opción. Entonces, las 6 maneras las podemos calcular como 3 por 2 por 1. Regresando a nuestro problema, ¿de cuántas maneras podríamos reordenar estas letras? Es decir, si tenemos 4 casillas, ¿de cuántas maneras diferentes podríamos volverlas a ordenar? Bien, si notas, para la primera casilla tendríamos 4 opciones, A, B, C y D. Pero una vez que elegimos la primera letra, nos quedan solamente 3. Una vez elegidas las 2 primeras, tenemos un solo chance, y después de elegir las 3 iniciales tenemos 1. Es decir, tenemos 4 por 3 por 2 por 1, que en este caso sería 24. Muy bien, si notas, aquí tenemos un patrón. Si yo te preguntara de cuántas maneras puedes reordenar 5 letras, podrías adivinar fácilmente qué va a ser este número. Nota que este número lo podemos calcular usando el anterior. Sería 5 por 24 y eso nos da 120. Como puedes observar, el número crece de manera muy rápida. Bien, este número tiene un nombre especial y es lo que le llamamos factorial. Podríamos observar que este es el 5 factorial, que este es el 4 factorial. Regresando a nuestros ejercicios anteriores, este sería 2 factorial y este sería 3 factorial. ¿Cómo definimos n factorial? Empezamos con el número dado, su antecesor, y así sucesivamente hasta llegar a 2 por 1. Como ves, n factorial nos dice que cuando tomemos n elementos, los podemos reordenar en n factorial formas. Muy bien. Quedan algunas preguntas que vamos a responder. La primera es 1 factorial. Por supuesto, esto es 1. Si yo tengo una sola letra, la única manera de reordenarla es ella misma. Sin embargo, hay una definición que nos puede causar un poco de sorpresa, y es 0 factorial. 0 factorial es igual a 1. Pero ¿cómo es que puedo reordenar una palabra si no tengo letras? Bien, porque vamos a considerar el espacio vacío como una letra. Por ejemplo, en computación esto es válido.
y los espacios vacíos son el valor nulo de las cadenas. Con estas ideas en mente podemos definir los números factoriales de forma recursiva. N factorial lo vamos a definir a partir de un caso base y vamos a decir que vale 1 en el caso en que n sea 0. Y vamos a pedir que n factorial sea de hecho n por n menos 1 factorial si n es mayor que 0. 1 factorial sería 1 por su antecesor factorial, sería 0 factorial. Y sería 1 por 1 igual con 1. 2 factorial sería 2 por su antecesor factorial, sería 2 por 1 factorial, que es 2 por 1, sería 2. 3 factorial, por ejemplo, sería 3 por su antecesor factorial, sería 3 por 2, 6. Y 4 factorial, en este caso sería 4 por su antecesor factorial, sería 4 por 6, 24. Vamos a continuar y vamos a considerar ahora un conjunto. Vamos a considerar un conjunto S y vamos a decir que este conjunto tiene n elementos. Si yo tengo un conjunto S que tiene n elementos, ¿de cuántas maneras puedo elegir k elementos? Es decir, vamos a considerar el número de opciones que tenemos de elegir k elementos. Consideremos, por ejemplo, S, el conjunto S, con dos letras. De manera que n vale 2. ¿De cuántas maneras podría elegir dos elementos de este conjunto? La respuesta sería de una sola manera. Solamente podría elegir A y B. Ahora bien, ¿de cuántas maneras puedo elegir un solo elemento? Son dos maneras. Observa que es A, pero también podríamos elegir solo B. ¿De cuántas maneras podría no elegir elementos? Resulta que la respuesta es 1. Y aquí consideramos los conjuntos vacíos. De hecho, esto tiene que ver con el 0 factorial. Vamos a hacer otro ejemplo. Tomemos ahora el conjunto S que consiste en 3 letras. Bien, como ya vimos, ¿de cuántas maneras puedo no elegir letras? De una sola, que consistiría en un conjunto vacío. No elegir también es una forma de elegir en combinatoria. ¿De cuántas maneras puedo elegir una sola letra? La respuesta es obvia, 3. A, o bien B, o bien C. Ahora vamos a una pregunta más interesante. ¿De cuántas maneras podré elegir dos letras? Y en este ejercicio vamos a observar que la respuesta también es 3. Vamos a verlo de la siguiente manera. Toma el conjunto S. Y fíjate que en el caso anterior primero elegimos A. Ahora vamos a hacer lo contrario. Primero no elegimos A. Entonces podemos quedarnos con el subconjunto B, C. Hagamos lo mismo. Ahora para B. Tomamos el conjunto completo y ahora elegimos no elegir B. De manera que elegimos A y C. Puedes imaginarte cómo vamos a elegir el último conjunto. No eligiendo C. De manera que no elegir C es equivalente a elegir A y B. Finalmente, como puedes observar, la única manera de elegir 3 elementos en este caso es eligiendo a todos. Entonces solamente tenemos una opción. De hecho, podemos observar esta identidad interesante. Si observas, lo que nos dice es que si yo tengo un conjunto de n elementos, supongamos 4. Por cada elección que yo haga, puedo quedarme también con una elección de los restantes. Es decir, si yo quiero elegir subconjuntos de un solo elemento, es lo mismo que elegir subconjuntos
de 3 elementos si es que mi conjunto se compone de 4. Elegir uno también nos da una no elección. Por ejemplo, al elegir aquí el subconjunto B, se corresponde con el subconjunto A, C, D. Hemos ya obtenido una forma combinatoria de calcular este número. Sin embargo, a veces necesitaremos una forma más concreta para poder hacer algunas cuentas. Vamos a considerar un ejemplo. Suponte que tienes un conjunto de 5 letras. Bien, ahora, de esas letras, nosotros vamos a elegir 2. Tomemos, por ejemplo, A y C. Observa que eligiendo 2, no estamos eligiendo 3. Ahora, si yo tomo una ordenación de mis 2 letras, a esta ordenación le corresponde 3 letras diferentes y puedo ordenarlas. Sin embargo, a esta misma ordenación de las 2 letras que yo elegí, podría asignarle esta ordenación de las letras. Nota que aquí ya tenemos 5 letras ordenadas. Podríamos concatenarlas. Yo he elegido de las 5 letras 2. En este caso A y C. Esas 2 letras las puedo ordenar de 2 maneras diferentes, AC y CA. Mientras que el resto las puedo ordenar de 3 factorial maneras diferentes. Si yo voy variando las 2 primeras letras que elijo, entonces podría poner todas las posibles parejas con las que pueda ordenar una palabra de 5 letras. Y las 3 restantes corresponderían con las no elecciones, de manera que al final podría completar todas las posibles palabras en cualquier orden posible. Y ese número, como ya lo hemos visto, es 5 factorial. Tomemos este argumento y extrapolémoslo a n en k. Es decir, si yo tomo n letras, voy a escoger k de ellas. Ya que elegí las k primeras letras, voy a ordenarlas en todas las formas posibles y después voy a reordenar el resto en todas las formas posibles. Si notas, esto lo que nos daría serían todas las palabras posibles de n letras. De manera que ya tenemos una expresión que relaciona el número combinatorio n en k con n factorial. De hecho, podemos despejar pasando k factorial dividiendo y n menos k dividiendo. Si nosotros tomamos un diagrama de árbol, podemos considerar la primera letra como A y a esta le podríamos poner 4 parejas diferentes, B, C, D y E. Si yo tomo B, ya no tengo derecho a elegir A porque A ya estuvo relacionada con B en esta expresión. De manera que me quedaría solamente emparejarlo con C, con D y con E. Si yo me voy ahora con C, ya no tengo derecho a elegir ni A ni B. A ya quedó emparejada con C en esta expresión y C ya quedó emparejada con B en esta expresión. De manera que ya solamente me quedaría D y E. Si me voy con D, ya solamente me quedaría emparejarla con E. ¿Por qué? Porque ya ha quedado emparejada con A en esta expresión, con B aquí y con C aquí. Y E ya está totalmente emparejada con cualquier otra expresión, con A, con B, con C y con D. Cuando contamos las palabras tendríamos en efecto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por supuesto, una manera más sencilla de contarlas con una calculadora sería haciendo la cuenta de 5 en 2 con nuestra expresión anterior. 5 factorial puede ser un número muy grande, pero podemos aplicar un truco. En lugar de desarrollar toda la expresión, la vamos a dejar hasta 3 factorial. Entonces, podemos cancelar 3 factorial y en efecto tendríamos 5 por 4, 20 sobre 2, que es igual a 10. Si nosotros regresamos al razonamiento anterior, obtendríamos esta expresión. Vamos a cortar nuestra expresión en n menos k factorial. Por supuesto, el sucesor de n menos k factorial sería n menos k más 1. Ahora dividámoslo entre k factorial
por n menos k factorial. La idea de dejarlo expresada hasta n menos k es que vamos a cancelar estos dos términos. Con esto concluimos nuestra primera lección y en el siguiente video vamos a resolver el primer reto semanal con las herramientas que hemos aprendido hoy.